y viendo específicamente lo que serían las terminaciones o el acabado que podemos darle a los pisos, vamos a ver un poco cómo sería su proceso constructivo. Sabemos de que el piso viene a ser el plano inferior horizontal en un espacio arquitectónico. Eso es lo que le llamamos piso normalmente, espacialmente hablando también, ¿verdad? Sería la superficie horizontal sobre el cual pisamos. Puede ser lisa o recubierta con un material resistente. Y le llamamos también suelo o pavimento. Bueno, ese recubrimiento de material resistente es lo que nosotros le llamamos acabado de ese cerramiento horizontal. Podemos ver aquí en esta imagen, ustedes pueden visualizar lo que serían las partes del piso. Por un lado tenemos lo que sería el suelo compactado, tenemos un contrapiso de hormigón, si es que esto está directamente asentado sobre el suelo natural. Tenemos el contrapiso de hormigón, tenemos una carpeta de cemento y sobre esta carpeta es donde va a descansar lo que sería nuestro piso de terminación o nuestro acabado. Eso sería así para todos los tipos de piso que tengamos. Vamos a ir viendo cuándo vamos a cambiar, vamos a decir, ese procedimiento. Bueno, como dice ahí nuestro material, si es que estamos hablando en contacto con el suelo, o sea, si nuestro acabado de piso vamos a hacer directamente sobre el suelo, generalmente no llevan estructuras resistentes, puesto que su forma de plano extendido les brinda la capacidad de distribuir uniformemente las cargas y traspasarla directamente al terreno de asiento. Y para esto es fundamental construirle una base sólida, un contrapiso y carpeta, y procurar un terreno natural bien asentado. Cuando estamos hablando que el piso o el acabado va a estar sobre el terreno natural, entonces lo que debemos hacer es el terreno natural compactarlo lo suficientemente bien, lógicamente nivelarlo, y una vez que lo nivelamos le colocamos una vez que le compactamos y nivelamos, colocamos lo que sería el contrapiso. Este contrapiso puede ser un contrapiso de cascotes, un contrapiso de hormigón, donde lo que hacemos es buscar justamente lo que sería la nivelación perfecta de esa superficie, y sobre esa superficie otra vez nosotros colocamos lo que sería una carpeta de asiento, y sobre la carpeta de asiento estarían el tipo de piso o las diferentes terminaciones que nosotros queramos colocarle por encima de esa carpeta. Ese sería el procedimiento constructivo para los pisos sobre el terreno natural. En el caso de que si queremos colocar sobre una losa, tenemos que cuidar bien si es que existe si es que va a ser, por ejemplo, un cerramiento horizontal superior y que puede estar expuesto a lo que sería la intemperie. Tenemos que cuidar el tema de los drenajes, o sea, tiene que estar bien calculado para que también se pueda drenar esa superficie hacia un, hacia un caño de bajada o algún elemento constructivo que nosotros tengamos para poder eliminar el agua de la superficie. Entonces, si vamos a colocar sobre una superficie ya exterior, en ejemplo, un cerramiento horizontal superior, entonces tenemos que prever que nuestro contrapiso tenga la pendiente suficiente como para poder, vamos a decir, hacer el desagüe correspondiente. Y se hace el mismo procedimiento, el mismo proceso constructivo que el anterior. Tenemos lo que sería la losa, el contrapiso con la pendiente correcta. Tenemos lo que sería sobre el contrapiso una pequeña carpeta, y sobre la carpeta iría la terminación o el acabado final. Entonces, eso serían básicamente unas diferencias entre cuando un piso está asentado directamente sobre el suelo natural o cuando está asentado sobre lo que sería una losa. En cuanto a los tipos de piso o tipos de acabado que podemos tener, tenemos los cerámicos, los porcelanatos, el cemento,
los pétreos, los vinílicos, alfombras, maderas y flotantes. Entonces, todos estos podrían ser diferentes tipos de pisos que podemos encontrar en el mercado y podemos nosotros hacer uso en el momento de nuestra edificación. Acá vamos a ver los tipos de pisos que tenemos. Por ejemplo, en cuanto a lo que sería cerámica esmaltada brillosa, pueden ver cómo es. En diseño tenemos un montón de diseños, eso ya es elección. Y la terminación, en este caso sería esmaltada brillosa. Es bastante brilloso lo que sería la superficie de esto. En este caso sería una cerámica esmaltada, pero con terminación mate. Le llamamos rústico también, sobre todo en las casas de sanitarios donde te venden los pisos. Acabado rústico también le llaman cuando tiene una terminación mate. Tenemos también lo que serían las tejuelas cerámicas, que es este otro tipo de pisos que también utilizamos. Utilizamos mucho para el exterior, más que nada, o cuando queremos dar algún ambiente de algún espacio más rústico. Entonces tenemos la tejuela cerámica, tenemos lo que sería de layota nacional, por ejemplo, acá como ven en la imagen, estas serían las layotas de diferentes dimensiones. Tenemos también un piso de ladrillo, ven cómo queda el piso de ladrillo. Lógicamente que cuando tenemos estos tipos de terminaciones, tenemos que darle un acabado final, o sea, le hacemos de vuelta una pintura, ya sea en silicona o un patinal de repente, cosa de hacerle una terminación y de recubrir lo que sería el material en sí. Acá tenemos el piso que está justamente con el tratamiento de silicona, que aparte de tener lo que sería la layota, se le hace unas pinturas en silicona que se tiene que hacer el mantenimiento cada 3 a 4 años, de tal manera a que el material pueda aguantar lo suficiente. Acá pueden ver lo que sería el porcelanato pulido, como quedaría como el que vimos de la cerámica brillosa, nada más que este ya es otro material, estamos hablando que es porcelanato. Este es un porcelanato de terminación mate, no es brilloso como esto, sino que es más bien terminación mate. Tenemos también lo que podría ser de cemento. Esto sería una alisada de cemento con una terminación pulida. ¿Ven cómo queda? La alisada de cemento cuando no tiene ninguna terminación y cuando ya pasó el tiempo, bueno, se puede cuartear. Por lo tanto, siempre tenemos que ver las dimensiones que van a tener estos espacios o estas superficies, de tal manera a que podamos evitar también que llegue a suceder esto con menor tiempo. Esto sería la alisada de cemento, ¿verdad? Que se le coloca como la carpeta, nada más que con un espesor mayor, y se deja secar y luego se le hace una terminación final para que llegue con esa textura pulida. Tenemos lo que serían los pisos calcáreos, que son estos tipos de pisos que vienen de colores diferentes y también vienen con con estos tipos de diseño. Hay una cantidad de diseños también que se pueden elegir. Tenemos este tipo de acabado que serían los adoquines. Pueden hacer así cuadraditos tipo piedra, o también puede ser de estos tipos hexagonales o de estos que vienen rectangulares. Todos estos son acabados como adoquines. O sea, son adoquines. Tenemos el piso de granito reconstituido, o loseta granítica también se le conoce, que tienen estas características generalmente, y acá están los diferentes diseños y colores también que vienen en plaza. El tema de cuando estos acabados van a estar para uso, por ejemplo, de circulación vehicular, por decir de alguna manera, o van a tener que resistir cargas pesadas o cargas fuertes, lo que se le hace normalmente es, en vez de hacer un contrapiso de cascotes, se le hace un contrapiso de hormigón armado con un espesor de 8 centímetros más o menos, de tal manera
a que esa pueda ser, que pueda ser ese el basamento que aguante la terminación del piso. El piso de por sí aguanta suficientemente, pero depende mucho de la base que tenga. Entonces, si vamos a utilizar para un piso donde vamos a tener circulación vehicular o que esté expuesto a grandes cargas, entonces lo que se recomienda es hacer un contrapiso, pero el contrapiso sería ya de hormigón armado, con varillas de 6 normalmente cada 20 centímetros. Luego tenemos otro tipo de piso de terminación que sería de granito reconstituido y este, por ejemplo, sería con terminación pulida. Ven cómo queda como una película bastante brillante. Estos serían los pisos graníticos que hay, granitos reconstituidos realmente, que se hace con pequeñas partículas de piedra granítica. Acá tenemos los pisos, pero de mármol, de paños de mármol. Entonces pueden ver cómo va quedando y los diferentes mármoles que podemos encontrar en plaza. Los pisos vinílicos. Esta es una muy buena solución que ahora, que hace unos años apareció, donde serían unos, ya sea vienen en rollos como alfombras, donde uno puede colocar el piso vinílico, o vienen también así tipo losetas en pedazos donde uno puede ir armando o montando, vamos a decir, lo que sería el piso vinílico. El tema con este piso sería el mantenimiento. Cada 2 años más o menos nosotros hay que hacerle únicamente el mantenimiento a este piso vinílico porque se desgasta o empieza a quebrarse también. Entonces esto es una muy buena alternativa para colocar incluso sobre ya otros tipos de piso, podemos colocarlos encima. Acá podemos ver un acabado con alfombras, un alfombrado. Estas serían ya alfombras que vienen también en rollo y vienen también algunas alfombras con diseños simulando piezas. Pero son todas vienen en rollo generalmente y se van juntando. Estas serían las juntas o las terminaciones que normalmente se le va colocando a la parte de alfombrado. Acá hay un ejemplo de cómo en un espacio que está alfombrado, otro que tiene piso, y cuál es la terminación que se le hace entre una textura y otra textura. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería de madera de parquet. Cómo se va colocando, se le hace también sobre una carpeta que se va pegando lo que sería la madera, los pedacitos de madera de parquet. Así que quedaría su terminación. Este pueden ver una escalera así y este pueden ver en este mismo diseño cómo va colocándose en espina de pescado que normalmente le conocemos. Esto sería más como tablones alistonados. Bueno, tenemos también lo que le llamamos los flotantes, que son símil madera o laminados, que son pisos más bien, pisos técnicos, donde van colocándose unas piezas de madera. Estas serían como las piezas que se van encastrando unas con otras. Acá podemos ver las tonalidades que podemos conocer, o sea, diferentes tipos simulando madera y cómo se van encastrando unas con otras para poder hacer la terminación. Tenemos lo que sería conocida como la madera ecológica, que está compuesta por 50% de fibra de madera y 35% de PVC y 10% de resina. Entonces, esto se usa mucho ahora para los que conocemos como los decks, que se usan para las terrazas al exterior, por la resistencia y por lo que simula lo que es madera en sí. Entonces, también viene con unos canales donde se puede ir montando unos con otros. O sea, van montándose unos con otros.
Eso en cuanto a lo que serían las terminaciones y acabados en cuanto a lo que sería nuestra superficie horizontal, específicamente pisos. Cuando hablamos de lo que serían los cerramientos verticales y el acabado que tiene que tener este tipo de cerramientos, podemos hablar de todo lo que sería la parte de enduidos, además del revoque. Sobre el revoque normalmente van los enduidos. El enduido viene a ser un componente pastoso que es aplicado sobre las superficies mediante una espátula o una llana y se le da la terminación con lija, que es para poder corregir todas las imperfecciones que pueden tener la pared o que pueda tener el revoque. Entonces le da una superficie lo suficientemente lisa y sobre ese enduido otra vez va la capa de pintura. Estos enduidos dan una terminación homogénea a la superficie. Existen enduidos tanto para el interior como para el exterior. Y en paredes nuevas pueden ser aplicados previamente con un sellador o fijador, ¿verdad? Se le coloca un sellador primeramente a la pared y luego se le va colocando lo que es el enduido. Antes de su aplicación a las superficies deben ser limpias y libres de impurezas y debe ser aplicado al revoque, placas de yeso o cementicias, etc. O sea, puede ser aplicado a cualquiera de esas superficies. Entonces el enduido en sí es para dar una terminación lisa, homogénea a toda la superficie, previo a lo que sería la pintura. También tenemos el enduido que le llamamos enduido cementicio, que tiene más o menos esta apariencia cuando uno deja nada más el enduido hacia la vista. Y su presentación es en polvo y debe ser mezclado con agua para su aplicación. Los colores que vienen son blanco y el color cemento, que es el que ustedes están viendo acá en la imagen. Por la composición de este tipo de enduido, tiene una resistencia mayor de la pasta de enduido convencional. Y la terminación es con un sellador final transparente, si es que queremos dejar con esta impresión en el ambiente que estamos buscando, o bien le colocamos pintura encima. Nada más que este enduido es más resistente que el enduido anterior que estuvimos viendo, el convencional. Bueno, y en cuanto al tratamiento final que podemos darle a este cerramiento vertical, pueden ser, por ejemplo, las pinturas. En las pinturas tenemos que generalmente tiene un componente líquido pastoso. Mediante diferentes técnicas se puede aplicar a las superficies y tiene ciertas propiedades como ser el limitar la penetración del agua en los poros, protege lo que sería la superficie vertical de nuestro ambiente, de nuestro espacio, absorbe las condensaciones superficiales de corta duración, mejora los comportamientos físicos y químicos de los materiales protegidos, reforzar la capa superficial y hacerla más dura y resistente y aportar valores estéticos a la superficie de la cubierta. Las pinturas lo que sirven es para proteger la superficie de nuestro espacio o de nuestra pared que nosotros tengamos, ya sea interior o exterior. Y existen diferentes tipos de pintura también. En esos tipos de pintura tenemos lo que sería la pintura a la cal. Pueden ver acá ustedes en las imágenes cómo van quedando cuando uno hace una aplicación de pintura a la cal, ya sea una superficie lisa, una superficie más rústica, o directamente colocarla sobre, por ejemplo, una mampostería de ladrillo en este ejemplo. La pintura a la cal es una cobertura de superficie que se elabora con una mezcla de cal en polvo y agua y funciona como pintura o un sellador seguro y no tóxico para los animales. Aporta un color blanco intenso, es muy económica y fácil de aplicar, pero se desgasta rápidamente. Y es recomendable realizar una terminación con silicona líquida como protección para una mayor durabilidad. Entonces acá pueden ver ustedes cómo queda una pintura a la cal. Las que son las pinturas al agua. Las pinturas al agua son mezclas prefabricadas que deben ser diluidas al agua para poder aplicarse a las superficies.
Forman una película protectora sobre la superficie y son menos tóxicas y se secan más rápido que las pinturas que son con solvente, las que tienen aceite. Según su proceso de fabricación y componentes pueden ser al látex, acrílicas, vinílicas, etcétera, y presentan diferentes características. O sea, las pinturas al agua pueden ser tanto látex, acrílicas, vinílicas. La diferencia es que el solvente es agua, diferente a las que tienen al aceite. Bueno, entonces dentro de las pinturas al agua tenemos las pinturas látex, que tienen estas características. Contiene látex del árbol de caucho. La pintura es resistente al desgaste y a la humedad, pero no es impermeable. Por lo tanto, el látex no usamos. Bueno, existen látex también al exterior, pero tienen otros componentes. Está indicada especialmente para interiores porque cambia las tonalidades de los rayos ultravioletas del sol. Entonces, normalmente la pintura látex usamos para el interior, porque se desgasta fácilmente si es que usamos el exterior. Se le va el color, como decimos comúnmente. Bueno, cuando hablamos de pintura acrílica, está hecha con agua y pigmentos integrados de una resina sintética, que es acrílica o plástica, y tiene alta resistencia a la luz y a la humedad. Es transpirable y permite el paso del vapor, pero no del agua. Se puede usar tanto para interiores como para exteriores y también se usa para obtener membranas hidrófugas hechas in situ. Entonces, esas serían las pinturas acrílicas, interior como exterior. Tenemos también las pinturas al agua, que son pinturas vinílicas, que es una pintura en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Al secarse cambian ligeramente de tono y se vuelven completamente resistentes al agua. Es la pintura vinílica. Se recomienda para exteriores y para impermeabilizaciones de tanques y muros. Bueno, teníamos entonces las pinturas látex, acrílica, vinílica hasta ahora. Y luego podemos ver cuáles serían los acabados de estos tres tipos de pinturas que estuvimos viendo. Tenemos lo que sería el acabado semimate o satinado, que es este tipo de acabado. No llega a ser totalmente mate porque tiene como un pequeño brillecito todavía. Luego tenemos el acabado mate, que es totalmente opaco, sin ningún brillo. Y tenemos lo que sería el acabado brillante. Como pueden ver, esto, su nombre dice la percepción que vemos nosotros, ¿verdad? Es el acabado brillante. Una superficie bastante brillante queda. Bueno, algunas previsiones para estas pinturas al agua. Atender las recomendaciones del fabricante. Cada una de los tarros de pintura normalmente tienen como unas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Cubrir piso y muebles circundantes con hojas de diario y polietileno. Eso es como para evitar que caigan sobre otras superficies porque es difícil de sacar totalmente, por lo menos. Preparar la superficie a pintar atendiendo que no tenga restos de pinturas anteriores, humedad y otras impurezas. Disolver la pintura según la proporción indicada por el fabricante. Aplicar con rodillos, brochas y pinceles limpios. Y aguardar el tiempo requerido de secado antes de aplicar la siguiente mano. Hay que esperar que se seque la primera mano y luego aplicar la siguiente. Como decía en el comienzo, leer lo que dicen las recomendaciones del fabricante de las pinturas. Bueno, eso serían pinturas al agua. Ahora tenemos lo que serían las pinturas sintéticas. Este tipo de pinturas son pinturas tipo esmalte que se diluyen en algún solvente tipo aguarrás o thinner. Tienen una alta resistencia y se presentan con acabados mates, satinados y brillantes también, como los acabados que vimos anteriormente. Y se recomienda para superficies metálicas, de madera, plásticas, etcétera, ¿verdad? Tanto interiores como exteriores. Estas serían pinturas sintéticas. Tenemos las que son las pinturas de barnices. Acá tenemos
los colores básicamente que tenemos de los barnices y forman una película protectora transparente que protege al material. Pueden ser acabados teñidos en distintas tonalidades y existen opacos y brillantes. Y se recomienda para superficies de madera, cercas, aberturas, pisos, etc. O sea, toda para superficies de madera normalmente es recomendado los barnices. Estos serían el acabado que normalmente tiene el tono del barniz. Entonces, esto sería barnices. Luego tenemos lo que sería el acabado de las pinturas texturable o texturada, también le decimos. Que ven cómo van quedando este tipo de pintura. Esto tiene una base primeramente que se va aplicando, ya sea con rodillo o con soplete. Ven cómo esto es con rodillo, cómo queda la textura y cómo queda cuando es con soplete. Y a veces tienen como unas llanas que le hacemos como unos diseños, ¿verdad? Entonces, es un recubrimiento acrílico hidrorrepelente. Se usa en muros al exterior con revoque hidrófugo como protección al revoque y terminación. Tiene una consistencia más espesa que las pinturas anteriores. Se aplica sobre una pared prepintada. Se coloca en varias capas con rodillo o llana formando las texturas a la par. O sea, eso dependiendo de la textura que queramos nosotros buscar, el dibujo que queramos colocar. También puede ser aplicada la textura rústica y luego terminar con pintura al agua. Entonces, eso sería la pintura texturada. Tenemos también lo que le llamamos la pintura epoxi. Es una pintura de mayor durabilidad y resistencia por sobre todo. Tiene un alto recubrimiento, es impermeable y con gran resistencia. El polímero que la compone, que es resina epoxi, adquiere la dureza necesaria con un agregado catalizador. Existe en base de aceite y en base acuosa, que tiene menos olor. Y puede tener acabado opaco y brillante. Sus usos son muy variados: revestimientos, recubrimientos de techos, pinturas de cerámica, pisos o paredes en general, y son recomendados para lugares de alto tránsito. Entonces, esas son las pinturas epoxi. Bueno, esos serían los tipos de pinturas que tenemos y los acabados de los cerramientos verticales. ¿Alguna consulta sobre estos materiales? A ver. Profe, yo tengo una consulta sobre las terminaciones sobre cemento, en el piso de cemento. Yo conozco una situación en que el piso ya llegó a ese punto en que estaba, digamos, roto y no tiene esa protección. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Es un piso interior, es de un templo grande y tiene también una pendiente hacia el, digamos, el púlpito, ¿verdad? Y no sé si por desconocimiento o falta de presupuesto no se hizo esa terminación. Entonces, también en pendiente no sé cómo se haría ¿Quedó esto. así? Sí, así, en algunas partes. En uniones entre, no sé, la pendiente y una parte plana, por ejemplo. O no sé, en cualquier parte nomás también. Y en ese caso, ¿qué se hace? Bueno, ¿Es realmente, hacer de nuevo o algo así? ¿cómo? ¿Es hacer de nuevo o...? Por eso, hay que ver en qué estado realmente está el acabado, o sea, el piso. Tanto como hacer de nuevo, bueno, va a ser costoso. Sí. Lo que se le suele hacer es, se le suele hacer un mantenimiento a este tipo de piso. De repente, pasa de que esto llega a un momento donde se cuartea, vamos a decir, todo el producto se evaporó, o sea, todo el solvente que tenía se evaporó, entonces se secó el piso. Y Ujú. normalmente lo que se le suele hacer es, se le suele hacer un tratamiento otra vez cementicio sobre el piso. Van colocándose como dependiendo de esto. Si esto ya se despegó,
de la superficie que tenía, por eso tenía un contrapiso. Si se despegó, sí, hay que, de todas maneras, hay que sacar esa parte y volver a hacer el alisado sobre ese sector. Si no llegó a pasar eso y que solamente se cuarteó y uno ve solamente como unas fisuras, normalmente se le hace como un acabado cementicio a eso, se le hace como una terminación atrás y sobre eso se le coloca una película de vuelta de cemento de tal manera que la superficie quede nuevamente a la vista bien. Pero Ah, si se ya, ya. llegó a despegar totalmente, no hay caso. Hay que sacar ese sector y hay que ver hasta dónde es donde se despegó la superficie, la terminación que tenía el piso. No sé si se Entiendo. entiende lo Sí, que sí, sí, estoy... súper, profe. ¿Y lo de pulido qué es? O sea, ¿es verter un líquido o qué exactamente es? El pulido es otro, o sea, una vez que se secó, se hace este proceso. Una vez que se secó este proceso, o sea, que ya estamos seguros de que está totalmente seco y todo, entonces se le vierte un producto químico y sobre eso se le hace con una máquina de pulido, de las que son de Ah, piso, ya, ya. se le va colocando como una película de silicona por encima. Realmente es un producto químico. Entonces, Ya, esto es lo que le hace esta apariencia. Lo que se tiene que tener en cuenta cuando se hace, por ejemplo, una alisada de cemento, es cada cierto tiempo colocar como unas juntas de dilatación, porque todos sabemos que el cemento se dilata, ¿verdad? Entonces, tenemos que colocar la superficie no tiene que ser tan amplia, de tal manera a evitar justamente que suceda esto. ya. Entiendo. Muchísimas gracias, profe. Dale. Tendrían que colocar al problema que comentaste, primero tendrían que ver si es que se despegó totalmente. Eso normalmente con un mazo o con un martillo tocando te vas a dar cuenta si es que está vibrando y lo que está vibrando ya hay que despegar. Quiere decir de Ok, que ya soltó. ya, Entonces bueno. después de eso hay que hacerle todo el proceso de vuelta. Ok. Gracias, profe. Dale. Mirta, ¿alguna sugerencia sobre el tema? Estaba escuchando. Viste que en este tema, o sea, en la función, el templo muchas veces son construidos por etapas, ¿verdad? Y hay veces que este tipo de piso queda como el famoso provisorio eterno, ¿verdad? Ah, sí. Entonces muchas veces no es que ejecutan así tipo con terminación, ¿verdad? Ni con silicona, ¿verdad? Sino que más bien es como un mientras tanto. Pero eso queda. Y con el tráfico, con el desgaste del tiempo, ¿verdad? Por supuesto se van resecando y se van gastando, se van deteriorando, ¿verdad? Y bueno, habría que ver si sobre eso ya le colocan algún otro tipo de terminación que ya sea definitivo, ¿verdad? Porque casi siempre este sistema digamos, provisional. Muy raras veces encontramos algo así, porque es distinto a la vista, es distinto. Claro, es el que es el piso de cemento, o sea, el que va a quedar definitivo, tiene otra Sí, terminación. tiene otra terminación y Sí, aparte es más, no sé, a la vista uno ya ve digamos, su dureza, su consistencia. Es distinto. sí, la cantidad, el espesor de las capas que utilizan también es diferente. Así Cuando mismo. ya se estuvo pensando en que va a ser la terminación final, ese piso alisado. Así mismo. Entonces, también está eso. Gracias. Bueno, entonces...